Y bueno, el día de ayer fue el Día Internacional contra la homofobia, transfobia, lesbofobia, bifobia. A 30 años de que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, eliminara la condición de homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, es probable que el estigma lamentablemente siga vivo. Yo le agradezco muchísimo a Gerardo Sánchez Guadarrama. Además de ser periodista, por supuesto, ha sido activista desde hace muchísimos años, que nos tome la llamada justamente para platicar sobre este tema. Querido Gerardo, muchas gracias por tomarnos la llamada. En efecto, y lamentablemente el prejuicio sigue vivito y coleando. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí agradecerte que nos des oportunidad de usar este espacio para retomar temas de esta coyuntura. Del 17 de mayo, como bien dices, son 30 años de que la OMS eliminó este estigma y que fue en 2005 cuando el académico francés Louis Georgetin hace actividades para que se instaure esta anécdota y en este día como el Día Internacional contra la homofobia, la bifobia y la transfobia. Y después, ahora el año pasado, por decreto presidencial se instaura, se aprovecha este día para hacer el Día Nacional contra la bifobia, la transfobia y la homofobia. Entonces, en esta coyuntura creo que vale la pena cuestionarnos de pronto si, pues, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal y qué se ha hecho pésimo, no solo en México, sino en el mundo. Y echando una miradilla por ahí a los asuntos pendientes, por ejemplo, pues está el homicidio de odio por LGBTfobia. Este homicidio que lamentablemente desde hace más de 25 años organismos internacionales, organismos nacionales han estado reportando que existe un problema, casi casi es como un problema de salud pública, porque pues hay una población vulnerable, altamente vulnerable. Y hubo un trabajo periodístico que realicé que la gente lo puede consultar a detalle en Cultura Colectiva y en la plataforma Notimex, que fueron dos medios aliados para la difusión de este proyecto. Se puede conocer este reportaje. ¿Y de qué habla? Vemos cómo un poco la idea fue entender cómo las leyes ven al crimen de odio, cómo desde la autoridad se ve al crimen de odio. Y el primer gran hallazgo que te puedo compartir tiene que ver con que no existe una homologación del delito en todos los códigos penales a nivel nacional. Entonces, todos los códigos penales locales, prácticamente, pues bueno, es de chile, mole y manteca. Y entonces, sí, podemos ver casos preocupantes como Guanajuato y Baja California, porque ahí no existe ningún atributo o alguna referencia que haga alusión a las personas de la diversidad sexual. Entonces eso es muy grave porque entonces cualquier cosa que le pase a una persona ahí pues está invisibilizado de la importancia que tiene que agravarse una pena en una población altamente vulnerable. Y luego vemos casos, aquí hay que entender algo. El crimen de odio por LGBTfobia es un cóctel de delitos, que no es nada más el arrebato de la vida. Hay lesiones, hay tortura, hay desaparición forzada en algunos casos, hay daño a la propiedad. Entonces, cada estado, cada código penal lo regula de una u otra forma. Solo 3 estados, por ejemplo, agravan la tortura cuando se trata de una población, de una persona de la población LGBT. Entonces creo que ese es como el primer indicador. Otro hallazgo de la investigación tiene que ver, por ejemplo, con que hasta donde se revisaron estos códigos penales a la fecha, hasta donde se revisaron, había 14 estados que sí tipifican. Y entonces dices, bueno, por lo menos ahí hay una buena noticia, pero cuando se les preguntaron cifras a las procuradurías y a las cortes judiciales, a los poderes judiciales locales sobre el número de homicidios, porque vemos que las ONGs están reportándolos, pues no comparten cifras, no tienen una estadística, no tienen una preocupación por atender a esta pues invitación que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha hecho al Estado mexicano y a todos los estados de la importancia de generar estadística. Y también, pese a que existen protocolos tanto de las procuradurías
como de los poderes judiciales locales para poner atención a una población, pues que es una población de riesgo, un poco casi como lo que pasa con el feminicidio. Y ya por último, la última parte habla es una correlación a nivel de todos los países que sí castigan y que no castigan el crimen de odio. Y hay, obviamente la mayoría desafortunadamente no agrava la pena, pero hay una tendencia en estos países cuando se comparan con desigualdad, con corrupción y con subdesarrollo, hay una tendencia en que a más corrupción, a mayor subdesarrollo y a mayor desigualdad, no se castiga el crimen, al homicidio de odio por LGBTI-fobia. Entonces, de esta manera, tenemos un panorama más o menos general de cómo desde las leyes pues O ocurre sea, una digamos que es el reino, visibilización. si hablamos de, perdón que te interrumpa, pero si hablamos de los crímenes de odio, ¿no? Por homofobia, bifobia, de transfobia, lesbofobia, digamos, sería el imperio de la impunidad. O sea, casi que le gana a todos los demás terrenos impunes de la justicia en nuestro país. Bueno, compararlo con todos los demás terrenos impunes, no sé, porque ahí tendríamos, digo, no soy experto como en delitos, o sea, no soy como abogado penal como para decir, bueno, este gana. Hay una crisis y es importante poner Ok. sobre la mesa en esta coyuntura que hay una población que está vulnerada y que es y que aquí es una responsabilidad a nivel local, a nivel de los gobiernos locales, a nivel de las procuradurías locales, de sensibilizarnos, de pues ejercer un poco de autocrítica como sociedad, que somos, pues bueno, venimos arrastrando inercias misóginas que después se traducen en homofóbicas y que pues bueno, aquí está esto que de pronto pues pretende aportar un poco, abonar a las mejoras desde el ejercicio periodístico, que es lo que sabemos hacer, pues en pro de mejorar la convivencia para un grupo vulnerable. Pues ahí está. ¿Dónde podemos ver lo que has escrito? ¿Me lo puedes retuitear ahorita que terminemos de hablar y yo lo comparto con nuestra audiencia, Gerardo? Claro que sí, te lo mando con muchísimo gusto a la producción. Les comentaba a la producción que justamente no tengo Twitter porque ese es otro issue Uf, que podemos ver, otro las día redes platicamos de eso. sociales. Sí. Encantado, La pero se lo homofobia comparto. en las redes sociales. Y tenemos que poner muchísima atención y la infodemia. O sea, es que cuando tiembla, claro, la culpa la tienen los homosexuales. Cuando hay pandemia, la culpa la tienen las lesbianas. O sea, como que estos discursitos de odio y que, ojo, no solo son de figuras, de bots o de personas que están ocultas, figuras públicas en Ahí su tienes al uso. presidente de Rusia, por ejemplo. Bueno, Bolsonaro dice, yo prefiero O al ver de a mis Brasil. hijos muertos, sí, prefiero ver a mis hijos muertos que sean parte de la comunidad LGBT. Es terrible. Sí, no, pues una locura. Oye, Gerardo, pues qué placer poder platicar contigo sobre estos temas, visibilizarlos, seguirlos visibilizando, seguir insistiendo en ellos. Creo que en tanto se siga cometiendo este tipo de crímenes de odio, no podemos decir que somos un pueblo civilizado. Así de fácil, ¿eh? Así de fácil. Somos unos bárbaros en tanto se sigan cometiendo estos crímenes de odio por supuesto, en contra de las mujeres, en contra de la comunidad LGBT, en contra de cualquier persona por su raza o por su preferencia sexual o por su origen étnico. En fin, todas esas realidades tan lamentables solo hablan sobre nuestra condición barbárica. Muchas gracias, Gerardo. Te agradezco muchísimo, Gerardo. Te agradezco muchísimo, Gerardo. Abrazo, Yuriya, buenas noches. Otro para ti.